y no tan solo en la antigüedad, cada pueblo tiene su cultura, tiene sus costumbres, y hay costumbres muy interesantes, ¿verdad? En muchas de ellas, si no en todas. Por ejemplo, en la antigua China, cuando China era un imperio, tenía, digamos, la costumbre de que cuando un súbdito era condenado a muerte, en ese imperio de la antigua China se le permitía comprar a un súbdito. Generalmente se compraba a una persona muy pobre para que pudiera con ese dinero sacar a su familia de una deuda impagable o sacarlo de la miseria. Entonces, esa ley de sustitución, que digamos la ponían al pie de la letra en el antiguo imperio chino, cuando el culpable era llevado al lugar de donde tenía que ser ejecutado, el juez lo que hacía era leer la sentencia y entonces llamaba al verdugo para que cumpliera esa sentencia. En ese preciso momento, el sustituto, aquel pobre hombre, quien se ponía en lugar de ese culpable, ponía su cabeza en ese altar de sentencia. Y entonces lo que hacía el verdugo era levantar su espada y con un golpe letal quedaba satisfecha la justicia china. De esa manera, digamos, quedaba libre el culpable, el delincuente, de su delito. Pero no termina allí, sino que el juez lo que hacía era quitar su nombre y por el resto de su vida ese culpable ya no iba a llevar su nombre, sino iba a llevar el nombre de su sustituto. Cuando leí esa historia de la antigua China, me impactó. Nosotros, en algún sentido, venimos esta mañana a recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nosotros estábamos destinados a la condenación por nuestros delitos y pecados. Por nuestra rebelión nos hemos alejado de Dios, pero hubo un sustituto, quien compró, quien pagó nuestro castigo para darnos salvación y perdón. Y así como en la antigua China, ese culpable perdía su nombre el resto de su vida, nosotros nos ha incorporado el Señor, el Padre, un nombre, un título, hijos de Dios. Y estamos aquí en esta mañana rodeando simbólicamente estos símbolos para recordar aquel sustituto y el precio que hizo por cada uno de nosotros. Le voy a invitar que abramos nuestra Biblia en Zacarías, casi al final del Antiguo Testamento, el penúltimo libro del Antiguo Testamento, Zacarías, el capítulo 3. Esta historia que está narrada aquí en Zacarías 3 se encuentra cuando el pueblo de Israel, después que quedó cautivo, la nación de Israel primero quedó cautivo por los asirios, la parte del sur, Judá, quedó cautivo por los babilonios. Dios envió a muchos profetas diciendo de que si ellos insistían en desobedecerle, ellos iban a quedar prisioneros de gente que ni siquiera ellos habían oído hablar su idioma. Y aquí hay algo muy sobrenatural, porque Dios también había profetizado que iban a estar 70 años cautivos y de una manera milagrosa iba a preservar, digamos, la genealogía del Señor Jesucristo, como también a su pueblo, y después de 70 años iban a regresar nuevamente a Jerusalén. Y entonces surgieron 3 expediciones de cautiverio. La primera expedición fue Daniel, la segunda expedición fue Ezequiel, y la tercera expedición el último rey Sennacherib. Ahora, así como hubo 3
deportaciones también hubo 3 regresos. En la primera vino Zorobabel, en la segunda vino Esdras y en la tercera vino Nehemías. Aquí nos encontramos con Zacarías en el primer regreso. Este es contemporáneo con el libro de Esdras, cuando viene Zorobabel en el capítulo primero, de regreso después de los 70 años que han estado cautivos en Babilonia, que después fueron conquistados por los persas. Leemos entonces Zacarías capítulo 3. Me mostró al sumo sacerdote Josué, al cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Es un pasaje profético, pero también es un pasaje que habla de reconciliación, de restauración, que habla de amor, que habla de misericordia. Encontramos aquí, en este pasaje, la 4ª visión que Zacarías tuvo en ese tiempo cuando Zorobabel regresa con el primer contingente de judíos a ocupar la tierra prometida después de haber desobedecido a Dios y estar 70 años esclavos en ese país, en ese imperio pagano. Ahora yo encuentro aquí en este pasaje por lo menos 6 puntos en los cuales es interesante considerar. El primer punto tiene que ver con una reflexión. Dios le muestra a Zacarías la necesidad de limpieza del sacerdocio. Ahí en el primer verso le dice: me mostró al sumo sacerdote Josué. Josué, que no es el Josué, del sucesor de Moisés, este es otro Josué, es un sumo sacerdote que vino, en el primer contingente con Zorobabel. Bueno, él dice que Satanás está allí presentándose delante de Dios para acusarle. Pues esto es lo que siempre hace. Apocalipsis, capítulo 12, verso 10, en sus últimas partes nos está diciendo lo que siempre está haciendo Satanás, de acusarnos día y noche delante de nuestro Dios. En esos tiempos también acusaba a Satanás y lo sigue haciendo. Satanás acusa a Josué de sus faltas. Satanás le dice, ¿cómo es que un sumo sacerdote puede estar ministrando a ti, oh Dios, cuando sus vestiduras están manchadas de pecado? Josué, como incluso representante de Israel, está
siendo juzgado, digamos, y condenado aún y atacado por Satanás. En primer lugar, muestra en esta visión una reflexión. En segundo lugar, una resistencia. ¿Por qué? Porque Satanás acusa a Josué para que no sea reivindicado. Nunca Satanás va a buscar que cada persona que ha caído, y en este caso el pueblo de Israel, haya caído, sea reivindicado. Siempre trata de, digamos, de atacar, de condenar. Entonces, aquí uno ve una resistencia. Tampoco quiere que Josué sea restaurado, y entonces más bien reclama Satanás como suyo. Este siervo, al igual que Israel, no te sirven a ti, sino me sirven a mí. Entonces, uno puede ver en primer lugar esa reflexión, en segundo lugar una resistencia, pero en tercer lugar uno puede ver una reprensión. Y en el verso 2 dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Ese ángel de Jehová, digamos, es una teofanía, una cristofanía, una forma de Cristo en el Antiguo Testamento, y hablando, dice Dios, el Padre te reprenda. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón, una brasa arrebatada del incendio? Satanás acusa allí a Josué, pero Dios reprende, digamos, a Satanás. Dios está defendiendo y más que defendiendo, volviendo a recordar que Dios ha escogido a Israel. Y Dios reconoce que el pecado de Israel y como su consecuencia cayó en cautiverio asirio y babilónico, del cual Dios mismo lo arrebató y lo sacó. Un alma convertida es como un tizón sacado del fuego, por un milagro de la gracia gratuita. Por tanto, no será dejada como presa de Satanás. Uno puede recordar en primer carta que escribe Juan, el capítulo 2, cuando sucede este episodio, primera Juan, capítulo 2, el primer verso. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, hemos palpado el pecado, hemos convivido con el pecado. El pecado nos destruyó y nos alejó y nos apartó de Dios. Pero por su gracia y misericordia, así como tuvo gracia y misericordia para con Israel, para con Judá, para con el sumo sacerdote Josué, también lo ha tenido para con cada uno de nosotros. Ese mismo Satanás que está constantemente acusando, que está constantemente condenando nuestros delitos y nuestros pecados, sale el Señor Jesucristo diciendo, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Porque Él fue quien fue nuestro sustituto. Él fue quien pagó nuestra culpa, nuestro castigo que nos correspondía. Y por Él nosotros podemos gozar de esa restauración. Uno puede ver una reflexión, uno puede ver la resistencia de parte de Satanás, que no quiere que las personas gocen de esa comunión con Dios, pero uno puede ver en este pasaje cómo reprende Dios a aquel acusador, mostrando su justicia que ha sido satisfecha en el Señor Jesucristo. Pero en cuarto lugar, uno puede ver la restauración. El verso 3 hasta el 5, cuando Josué estaba vestido de vestiduras viles delante del ángel, y entonces el ángel dice que manda, diciendo que quiten estas vestiduras viles y pongan las vestiduras limpias, para que el sacerdote pudiera desempeñar su función en limpieza y en pureza. Cristo
aborrece la inmundicia de las ropas de Josué, las reconocen, pero no desecha a él. El quitar las ropas viles y ponerlas de gala nos habla de justificación. Dice Romanos capítulo 5, el primer verso, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra justificación tiene por lo menos dos acepciones. Primeramente nos declara justo Dios el Padre porque Cristo pagó el precio de nuestro pecado. Pero en segundo lugar nos imputa, nos injerta su justicia dentro nuestro. De esa manera nosotros anhelamos ahora vivir en novedad de vida. Y aquí está ese de Dios justificando, Dios restaurando la vida de Josué, el sumo sacerdote, como también de Israel. Pero no solo uno puede ver una reflexión, una resistencia, una reprensión de parte de Dios a Satanás, sino también una restauración, pero también un reto, un desafío. Dice el verso 6, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también gobernarás tú mi casa. Aquí uno puede contemplar dos verbos interesantes, si anduvieres y si guardares. El andar es algo externo y eso nos habla de la conducta. Pero el guardar mis ordenanzas, el guardar es algo interno y eso nos habla del carácter. Si nosotros constantemente podemos estar llenos de Dios, nuestro andar va a ser el resultado de esa comunión estrecha con Dios. Y la mejor forma o la forma que el Señor quiere que le adoremos, que nos acerquemos para adorarle, es con esta limpieza. Y este es el desafío. Por eso es que el salmista puede escribir, no quiere sacrificio, no quiere holocausto. Al corazón constrito y humillado no lo desprecia el Señor. En santidad, sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es lo que nos acerca a Dios y lo que nos permite llevar gloria a Dios, el reto. En primer lugar, entonces una reflexión, una resistencia de parte de Satanás, una reprensión de parte de Dios para con Satanás, una restauración de parte de Dios para con Israel, Josué y nosotros también, un reto, un desafío para cada uno de nosotros y por último una referencia. Y habla del verso 8 hasta el 10, lo que va a suceder para Israel en el milenio, lo que ha prometido Dios para Israel, que van a juzgar, que van a disfrutar ese tiempo en el reino milenial. Esa parte es para Israel. Nosotros tenemos otra referencia, otras promesas especiales para nosotros. Jesucristo va a venir a arrebatar la iglesia para estar por siempre y jamás. Ya no vamos a necesitar de estos símbolos, el pan y el vino, porque vamos a estar viendo cara a cara a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y le vamos a adorar. Nosotros vamos a reinar juntamente con el Señor en el milenio. De donde esté el Señor, ahí vamos a estar nosotros. Es muy distinta la bendición y muy superior la bendición y las promesas que Dios da a la iglesia en contraste con Israel. Una referencia. No hicimos nada, ni somos merecedores de nada, de tantas promesas y de tanta bendición. Así como, digamos, en aquel antiguo imperio chino, había alguien quien había sido culpable y necesitaba, por favor, que alguien le defienda. Si tenía plata, podía pagar un sustituto para que pueda morir ese sustituto en su lugar. Nosotros no teníamos plata.
Nosotros no podemos comprar la salvación con plata. No somos comprados ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa que el Señor Jesucristo vertió en la cruz del Calvario. Israel, Judá, Josué no podían ser restaurados si no fuera por el amor y por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nosotros tampoco. Lo que hizo Josué es humillarse. Lo que hizo Josué es apropiar, capitalizar ese perdón y disfrutar de esa dicha y de ese privilegio de ser restaurado y de estar como sacerdotes, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo que hizo en la cruz del Calvario para adorarle y servirle. Entonces, en este momento, al participar de estos símbolos, podamos reconocer que así como Josué tuvo sus ropas viles, nosotros también. Así como Josué, como Israel, digamos, despreciaron y se apartaron de Dios, nosotros también. Y así como ellos necesitaron de un sustituto, nosotros también. Y hoy ese sustituto no solo nos restauró, sino que nos defiende. Y nos dice, nadie ni nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que al participar de estos símbolos podamos adorar y agradecer de todo corazón a nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga.